Bien, ok. Bien, amados, regresamos nuevamente. Estamos de regreso en la parte 2. Y en esta parte 2 yo le había prometido continuar con el tema amor ágape, amor filial, pero vamos a enfatizar el amor sujeto a condición y el amor sujeto incondicional, de las dos formas, ¿ok? Y vamos a ir primero, antes de pasar a Juan 3:16, que todo el mundo lo conoce. Todo el mundo conoce Juan 3:16, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo el mundo lo conoce. Pues como ya ustedes conocen eso, antes de yo ir ahí, porque voy a ir ahí, pero vamos a ir brevemente antes, vamos a ir a Romanos, capítulo 15, versículo 8. Romanos, capítulos 15, versículo 8, dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. ¿Quiénes eran los padres? Los patriarcas, que estaban bajo la dispensación de la ley. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Aquí habla Pablo que Cristo a los gentiles tiene que ver con un pacto y una promesa de amor y de misericordia. ¿Ve? Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre, ¿verdad? Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Lo que Pablo está diciendo aquí, que Jesús vino para el tiempo de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, y en parte de los libros de los Hechos de los Apóstoles también, vino para servir a Israel. Porque yo les estaba diciendo que nosotros los gentiles todavía no habíamos participado en la enseñanza de Jesús, por órdenes que Jesús le dio a los discípulos, a los 12 apóstoles, que yo se lo estaba diciendo, se lo estaba hablando en la parte 1. Bien, entonces una vez Cristo fue para los judíos primero, aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, 16, dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, Jesús está hablando solamente todo aquel, ¿ve? El deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Claro que sí, ese es el deseo de Dios. Por cuanto todos pecaron, pues lo que hay es eso, juicio y condenación. ¿Ve? A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. ¿A quién estaba hablando Jesús? A Israel. A lo suyo vino y no le recibieron. ¿A quién le estaba hablando? Dios le estaba hablando a Israel, no a los gentiles. No, porque nosotros no estábamos ahí todavía para recibir esa enseñanza y esa doctrina. ¿Me entiende? Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ve? Pero ¿cómo se podía obtener la vida eterna? ¿Cómo? Pues el ejemplo y el modelo a seguir es Jesús respondiendo la pregunta del joven rico. El ejemplo y el modelo a seguir es Jesús respondiendo al joven rico: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Ven? Es una obra. ¿Qué tengo que hacer? A los gentiles no se le dio eso. A los gentiles no se le dio esa enseñanza. A los gentiles Cristo se llegó a nosotros en un tiempo determinado, ¿verdad? Y se nos dio la salvación y te marcó Dios, te predestinó para que tú creyeras en el tiempo de Dios. Cuando llega el tiempo de Dios, Dios pone su espíritu en ti, y tú puedes creer en Cristo Jesús, porque Dios te da a ti el soplo de aliento de vida para que tu espíritu despierta y concientice y puedas oír el llamado de Dios. Pero a ellos se le dio la salvación y su amor estaba basado en el pacto de la promesa de la ley. El amor de Cristo siempre ha permanecido desde los tiempos antiguos. Siempre ha sido el amor de Dios.
¿Ve? Siempre ha sido el amor de Dios. Pero el amor de Dios con Israel está basado a un amor sujeto a una condición. Por eso le dijo Jesús al joven rico, ahí tiene la ley, si la cumple, y si no la cumple, lo que hay es juicio. Entonces aquí el contexto de que Jesús está hablando, según el capítulo 3, respondiendo Jesús a Nicodemo, porque Nicodemo no podía entender la palabra de Jesús, no, porque no tenía el Espíritu Santo todavía, no había nacido. Los gentiles no nacen. Mira lo que Dios me dice, que si tú quieres tener bendición en abundancia y ser salvo, tienes que nacer. Eso no aplica para los gentiles, porque ya nosotros los gentiles, si ya al aceptar el sacrificio de Cristo por fe, ya tú naciste. Ya tú naciste. Pero nacer para los judíos, el proceso era unos requisitos que cumplir. Para nacer para los judíos, para la dispersación judía, había que cumplir unos requisitos, o varios requisitos. Uno de ellos era confesar al Mesías. Confesar al Mesías. Otro de los requisitos era arrepentimiento. En el tiempo de Juan el Bautista se habló eso. ¿Ven? En el tiempo de Jesús con Juan el Bautista se habló de arrepentimiento. Vengan. En el tiempo de Pedro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, también Pedro habló y anunció el arrepentimiento, ¿ven?, de los pecados. Para ser salvo había que cumplir varios requisitos bajo la ley. El amor de Dios siempre ha estado permanente con el pueblo de Israel, pero era un amor sujeto a una condición. El amor de los gentiles, de Cristo a los gentiles, es un amor incondicional. Yo te amé y te hice acepto aunque tú no lo merecías. Y te hice acepto con un propósito. Para que tú me adores, me sirvas. Para que tú lleves la palabra de fe también. Para que Cristo sea exaltado. ¿Ve? Sea el número uno. Se lleve la honra y la gloria por siempre. Sea el número uno. Cristo es todo en nuestras vidas. A los gentiles hablando. Entonces, en el versículo 17, Jesús dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Tienes razón, no es para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque es un pacto sujeto a la ley y un pacto sujeto a una condición. Si no cree, vas a ser condenado. Entonces dice, el cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Jesús está hablando cuál es la condenación, en qué consiste la condenación. Y Jesús está diciendo, en que los hombres amaron más las tinieblas que a Cristo. ¿Me entiendes? Por eso es que depende de ti. Pero en la gracia no. En la gracia, antes de tú nacer y antes de tú hacer lo bueno o lo malo, que es lo habla Pablo en capítulo 9 de Romanos. Capítulo 9 de Romanos, en adelante, habla de que los antiguos, la familia de Abraham, de Isaac, de Rebeca, ¿verdad? Isaac, Rebeca, Abraham, no habían nacido todavía cuando ya Dios los predestinó ya para ser salvos. ¿Entiendes? Y eso es un indicio que Dios está mostrando cómo será el pacto de los gentiles. Ahí Dios está mostrando el pacto de los gentiles, cómo Dios trabajará con los gentiles, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. ¿Ves? Que nosotros vamos a ser predestinados ya por Cristo para cuando lleguemos a este mundo, aunque estemos sujetos a una maldición, a un pecado, oír la voz de Dios y ser salvos. No por nuestras obras, sino por la obra que Cristo hizo en nosotros ya, en la cruz del Calvario, mediante la fe. ¿Ves? Entonces, si tú te pones a fijar bien, el contexto de Cristo aquí primero es el amor sujeto a condición. Salvación y amor sujeto a una condición. Pero en el versículo 36, Jesús como que complica un poco más las cosas. Complica, míralo, versículo 36, que es el último. El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. La ira, el juicio, el infierno. En la gracia, Dios te sacó del infierno. Pero aquí, Cristo te puede llevar para el infierno si no crees. ¿Ves? Porque no depende del que coge. No depende del que coge para llegar a una meta. Depende de aquel que Dios ya predestinó para ser salvo. ¿Me entiendes? ¿Ves la diferencia? ¿Ves? Aquí la salvación y el amor de Cristo para el pacto viejo está sujeto a una condición. La salvación y el perdón de los pecados y el amor de Cristo para los gentiles sigue el amor. Continúa el amor, pero no está sujeto a las obras que tú puedas hacer. Porque Dios te salvó a ti, te predestinó antes de tú nacer para que Dios te marcara hijo de salvación. Aunque tú lleves 7, 8, 20 años apartado fuera de Dios, Dios te va a coger y te va a rescatar y te va a traer nuevamente a su propósito. Porque fuiste marcado hijo de salvación. Y tus obras no van a determinar ni salvación, ni juicio, ni nada de eso. Sino que la obra de Cristo ya lo hizo todo por ti. ¿Ves? Ahora, vamos a ir a un ejemplo. En cuanto al amor de Cristo. En cuanto al amor de Cristo en los libros judíos del Antiguo Testamento. En los libros judíos del Antiguo Testamento, Deuteronomio 28, vamos a ir a Deuteronomio 28 para ver cómo Dios trazó su pacto con los hebreos. Y uno puede saber dónde está el amor de Dios. ¿Dónde aquí se ve el amor de Dios? Vamos a ir a Hebreo, a Deuteronomio. Pero antes de ir a Deuteronomio, vamos a pasar a la otra parte. Pasen a la parte 3 para continuar este mensaje, que está tremendo. Pasen a la parte 3.